Hola, mi nombre es Daniel Álvarez y es un placer darte la bienvenida a este encuentro en línea. Muchísimas gracias por acompañarnos. En Influyente siempre pensamos en ti, ya seas nuevo en la fe, un buscador, estés retornando a ella, seas escéptico o no tengas iglesia. Este y todos nuestros espacios están diseñados especialmente para ti. Nuestra misión es guiarte hacia una relación creciente y cercana con el hombre más influyente del mundo, Jesús. Y por ello te agradecemos el que estés acompañándonos en esta ocasión y te tomes la oportunidad y el tiempo de vivir la experiencia influyente en línea. Este es un excelente momento para que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que así seas el primero en enterarte de nuestros estrenos. Puedes compartir este encuentro, darle like y así podemos llegar a más rincones del mundo llevando el mensaje de Dios a más personas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @influyenteve, ahí puedes conseguirnos, podemos interactuar y también nos puedes comentar qué principios extraes de este encuentro. Nos encantará leerte. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo obtener grandeza? Si es así, estás en el lugar indicado porque en instantes Raúl Parra compartirá en la conferencia única llamada ¿Cómo alcanzar grandeza? Pues la mejor forma de obtenerla. Así que muy pendiente, toma lápiz y papel, abre tu corazón, invita a otros y además de esta información vas a disfrutar de un sublime espacio musical y de información relevante para ti. A unos 500 kilómetros aproximadamente de la ciudad del Cairo, capital de Egipto, cerca de la localidad de Karnak, allí, en ese lugar, se erige actualmente una estatua de una altura inmensa, unos 18 metros. Para que tengas contexto, es como la altura de este salón en su punto más alto y la mitad adicional. Es una estatua cuya presencia es imponente y fue erigida en honor al faraón Amenhotep III, que fue el abuelo de Tutankamón. Las personas que visitan este lugar y ven esa estatua, no hay otra reacción sino la de sentirse diminutos ante la inmensidad de este monumento. Monumento que fue concebido evidentemente para inspirar la veneración al rey y ejemplifica el concepto que el mundo tiene acerca de la grandeza. Un concepto dirigido a proyectar
una imagen muy grande, una imagen grandiosa, que haga sentir insignificantes a los demás. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu parecer? ¿Uno nace o se hace grande? ¿Sabías tú que, exceptuando a Jesucristo, nadie nace con grandeza? La grandeza, amados, no depende de un apellido, de la estatura física, tampoco de tu inteligencia, tu intelecto, no depende de tu posición, no depende de tus destrezas, talentos, educación acumulada. La grandeza ni siquiera depende de las riquezas que hayas acumulado o del poder que tengas actualmente. La pregunta que quizás te haces con todo sentido en este punto del mensaje es: Raúl, ¿y entonces de qué depende ser grande? ¿A qué está sujeto? Te diría, la grandeza es una decisión que tú y yo tomamos a diario cuando tomamos la determinación de caminar al lado o detrás de alguien, tomando aquello en lo que somos buenos y utilizándolo para beneficiar, impulsar y servir a esa otra persona. La visión de Jesús acerca de la grandeza trae mucha más luz acerca de lo que esto representa. Él nos dice en Marcos capítulo 10 y versos 43 y 44, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Algo interesante que quiero compartirte es que las personas con altos ingresos, mientras más ricas, mayores oportunidades tienen de ser grandes. La razón es sencilla. Mientras más tienen, más posibilidades para bendecir, para ayudar, para asistir a más personas. Pero curiosamente, mientras más ricas las personas, menos probable es de que sean grandes tal y como lo concibe Jesús. Menos posibilidades, paradójicamente, tienen de convertirse en personas grandes, porque mientras más tienen, su enfoque, su preocupación y su afán por no perder lo que poseen, los aleja de donar y de donarse a otros. Qué curioso esto. Es por eso que la historia bíblica central de hoy revela cómo ser verdaderamente grandes. Y es quizás esta parábola que hoy compartiré una de las más fascinantes y famosas de todo el Nuevo Testamento. Está ubicada en Lucas capítulo 10 y alguien la encabezó con el título de Parábola del Buen Samaritano. Pero ese letrero quizás no sea el correcto. Veamos por qué. Comenzando desde el verso 25 de este capítulo 10 de Lucas, dice que en esto se presentó un experto en la ley. Estaba Jesucristo, para darte un poco más de marco acerca del momento.
El Señor Jesús solía enseñar ante grupos pequeños y grandes de personas. Y es en uno de esos momentos en el que se presenta un experto en la ley, que el equivalente para el día de hoy sería un abogado. Y dijo la motivación por la cual se acercó. Este abogado le dijo que fue para poner a prueba a Jesús, haciéndole una pregunta. Este jurista, quizá experto en sucesiones, quiso ponerle una trampa a Jesús. Y observa cuál fue la pregunta que le hizo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La audiencia de Jesús en este momento era mayormente judía y todos los hebreos conocían cuál era la fórmula para la vida eterna. Sin embargo, este abogado quiso buscar colocarle una concha de mango a Jesús, hacerlo resbalar y preguntarle: pero ¿cuál es tu opinión, Jesús? ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu tesis acerca de cómo obtener la vida eterna? Jesús le respondió y le replicó con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Tú eres un experto en derecho. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Fue la pregunta de Jesús. El verso 27 sigue diciendo, como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y agregó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aquí hizo una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, tanto de Deuteronomio como de Levítico. Y en el verso 28, luego de la respuesta del jurista, allí sí Jesús le dijo: estamos en la misma página. Bien contestado. Haz eso y vivirás. En el verso 29, el jurista, quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Verso 30. Jesús respondió con una historia interesantísima y clave para la comprensión del verdadero concepto de la grandeza, que hoy estamos buscando desmenuzar. Más allá de descubrir la fórmula de la vida eterna, la cual los judíos y tú y yo la conocemos, basada en conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Obviamente, cuando hago referencia a los judíos, aludo a aquellos que han asimilado que toda la enseñanza del Antiguo Testamento fue la plataforma, fue el espejo en el cual durante el Nuevo Testamento se expresaría el verdadero camino de salvación. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Este trayecto era como de unos 28 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. Era un camino empinado, rocoso, polvoriento y peligroso. Sigue diciendo el verso 30 que este hombre que estaba viajando entre estas dos localidades cayó en manos de unos ladrones. Estos criminales le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Quiero que contemples el cuadro por un momento. El hombre está en pleno camino, tirado, desnudo, sangrando hasta morir, solo, moreteado. Y si él hubiese sido capaz de sobrevivir, los lobos se lo habrían comido por su debilidad debido a las heridas. En el verso 31, Jesús sigue diciendo lo que pasó acto seguido. Resulta que viajaba por el mismo camino del hombre herido, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El sacerdote simboliza acá a la persona religiosa, a la persona que tiene su ritual de vida de fe, un hombre que venía por la misma ruta
del que fue asaltado. Quizás hasta venía del templo de orar. El punto de Jesús al mencionar al sacerdote es que aquí está acercándose al herido un hombre que presuntamente tiene cercanía con Dios, que ve al herido medio muerto en la calle y se excusa para no detenerse, desviarse y seguir de largo. Quizás este hombre pensaba, bueno, a la gente mala le va mal. Quizás ese tipo golpea a su esposa y bueno, ahí está pagando su karma. El sacerdote probablemente, esto es especulación, podía pensar, bueno, a mí, como yo soy tan dedicado y disciplinado con mis asuntos de fe, Dios me ama. A ese hombre Dios lo está castigando. Si yo interviniera para salvarlo, quizás estaría interfiriendo con la voluntad de Dios para ese hombre. Así que mejor yo sigo mi camino y me voy. No se involucró. Como Pilatos se lavó las manos. Verso 32, continúa diciendo Jesús. Así también, es decir, por el mismo camino por donde se encontraba el herido y había pasado el sacerdote. Por esa misma ruta, llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Los levitas eran hijos de Leví, uno de los 12 descendientes de Israel y por tanto de las 12 familias que le dieron origen a la nación de Israel. Los levitas eran ricos generalmente y muy educados. Por ello, en esta parábola simbolizan a la gente distinguida y con prestigio. Este levita en particular quizás tuvo miedo y pensó para sus adentros, soy rico, este me va a asaltar o es la trampa para que me caigan encima y me roben, yo mejor agarro mis cosas y sigo mi camino. Jesús dice que lo vio y también siguió de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Un tercer personaje entra en escena. La audiencia de Jesús, la gente que lo está escuchando, mayormente judía, estas personas pensarían, ¿qué hace un samaritano en esta parábola? Te pongo un poco más en contexto. Los samaritanos eran una especie de media raza. Como aquí en el Zulia cuando se mezcla una lijuna con un wayú. Ellos, por ser un poco judíos, tenían algo de babilonios, tenían algo de otra mezcla de distintas razas. Debido a toda esta mezcolanza, los judíos de pura cepa los segregaban y no les permitían adorar con ellos en el templo. De suerte que los samaritanos eran entonces personas despreciadas por los judíos. Había enemistad o por lo menos una tensa relación siempre entre ellos. Lo interesante de todo esto es que Samaria, de donde venían los samaritanos, estaba ubicada en todo el medio de Palestina. Por lo que los judíos, cuando tenían que ir de norte a sur o a la inversa, tenían obligatoriamente que atravesar Samaria si querían hacer un trayecto corto. Pero los judíos tenían su orgullo y ellos preferían agregar un día de camino a su trayecto de norte a sur en toda Palestina para esquivar a los samaritanos, porque eran gente no aceptable para ellos. Pues bien, ahora a Jesús se le ocurre la brillante idea de incorporar en la escena de esta historia nada más y nada menos que a un samaritano, quien yendo de viaje dice que llegó a donde estaba el hombre herido.
Y mira cuál fue su reacción. El verso 33 dice que viéndolo, palabra clave aquí en este pasaje, se compadeció de él. Digo que este verbo es clave porque las tres personas que se tropezaron en el camino con el hombre herido, las tres vieron al asaltado. Dos de ellas ni se detuvieron, se desviaron y siguieron de largo. Uno solo se quedó. Uno solo tuvo misericordia. Uno solo se compadeció de él. El samaritano, amados, al igual que el sacerdote y el levita, tenía todas las razones del mundo para no detenerse, para no ayudar, para lavarse las manos y seguir con su agenda. Tenía todas las razones. Quizás este hombre era peligroso o no era de su raza, entre muchas otras posibilidades. El asunto fue que este hombre decidió responder con grandeza. Quizás porque él mismo había estado o experimentado lo que era estar tirado en el camino. Quizás porque su gentilicio había sufrido desprecios y rechazos. Porque había experimentado de primera mano lo que es ser discriminado, lo que es ser puesto a un lado. Y ya conocen el resto de la historia. Los versos 34 en adelante dice que este samaritano se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, algo muy costoso, por cierto. Invirtió para sanar y curar a este hombre. Se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Presta atención, lo hizo con un absoluto extraño. No era ni siquiera un familiar o un amigo. Dice el siguiente verso, el 35, que al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Le dijo: cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Es decir, que él continuó con su programa, el cual se interrumpió mínimo por 24 horas, pero estuvo pendiente incluso hasta para cuando él retornara, darle al dueño de la posada el excedente de lo que probablemente gastaría en atenderlo. A todas estas, Jesús se voltea en pleno discurso al abogado, le pregunta: ¿cuál de estos tres? Pregunta que también es válido que tú hoy la formules y la respondas. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Te hago la pregunta de otra forma. ¿Cuál de los tres hombres piensas que amó a su prójimo como a sí mismo? Otra manera también de preguntar: ¿cuál de estos tres amó a alguien como a él le habría gustado ser amado? La respuesta al lugar del abogado fue la siguiente: el que se compadeció de él. Y cuando le dice estas palabras, quizás con una mirada amorosa, ya validando la buena respuesta de este hombre, Jesús le dijo en el verso 37 al final: anda entonces y haz tú lo mismo. Amados, si hoy tú y yo vemos a alguien con una necesidad, un vecino, un amigo, un familiar, Jesús nos dice exactamente lo mismo. Dice: hagan como hizo el samaritano. Contribuye a saciar su necesidad.
Quizás no le resuelvas la vida, pero eres un instrumento divino para asistir a quien está en necesidad. Si tú ves a un hombre herido, a una mujer necesitada, Jesús te dice, evita actuar como el sacerdote o el levita. Mirada gorda, agenda personal en primero, segundo y tercer lugar, seguir mi propio camino. Esta fue la respuesta de estos dos hombres que se suponía eran de religión y de cercanía al Padre Celestial. Pero un samaritano que más bien era despreciado por los judíos, en lo que fue bueno, en lo que tenía a su alcance, con los recursos que estaban a su disposición, él usó esa capacidad en favor del herido. Y Dios también te dice a ti hoy, y me dice a mí, que hagamos lo mismo, que usemos aquello en lo que seamos buenos, lo poco o lo mucho que tengamos, y utilicémoslo en favor de otros. Al comienzo dije que a esta parábola le colocaron un título, a mi juicio, equivocado. No debió llamarse, es una opinión, la parábola del buen samaritano. Creo que debió ser encabezada como la parábola del gran samaritano. Porque es la historia de un hombre que entendió que su prójimo es el que está próximo a él. Es la historia de un hombre que entendió que la grandeza es una elección. No viene de abolengo, no viene heredada. Es algo que tú y yo decidimos optar por tener. Grandeza. El gran samaritano, cuya historia puede ser también la tuya, quizás no era conocido por ser grande en algo. No tenía las riquezas del levita o el prestigio del sacerdote, pero escogió ser una gran persona. Mientras que el sacerdote y el levita, aunque eran grandes en algunas cosas, fíjate la incongruencia de esto, eran grandes en algunas cosas, tenían un prestigio, tenían una posición religiosa, una social. Sin embargo, eligieron no ser grandes como personas. Y al igual que ellos, muchos hoy día suelen esquivar las oportunidades que Dios les da para ser grandes. Y se excusan diciendo que no tienen tiempo para involucrarse. Piensan, en la iglesia ya todo está hecho. Todas las plazas están ocupadas. Si supieras. Y a estas últimas dos palabras, ponlas en tu mente y en tu corazón en mayúsculas, con luces de neón y entre signos de exclamación. Si supieras. Jesús, por cierto, el gran samaritano por excelencia. Él hoy te dice, si me amas, esta semana ama a alguien que esté cerca de ti. No permitas que tus posesiones, intelecto, responsabilidades o aquello en lo que eres bueno, paradójicamente impida tu grandeza. Jesús te agrega, todo lo que te he dado es precisamente para que lo uses y te conviertas en alguien grande. No para que te vanaglories o recibas mucha honra, sino para que seas el mejor representante de mi Padre aquí en la tierra. Esa es la invitación y el reto de Jesús. Quiero ponerte una tarea para esta semana y los próximos días.
Una que de corazón, de verdad, te pido que la hagas. ¿Sabes? La gente grande formula una gran pregunta. Y aquí viene la asignación. Esta semana, hazle esta pregunta que voy a poner en tu corazón. Hazla en voz alta. Hazla de forma audible a tu pastor o a tu líder. La pregunta en español vernáculo es: ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Con los recursos que tengo, sean pocos o sean muchos, ¿qué puedo hacer para ayudar? Con lo que tenga, sea poco o sea mucho. ¿Cómo puedo donar o cómo puedo donarme? Que es todavía mucho más significativo. El gran samaritano se donó tipo cóctel, combinando toda una cantidad de estrategias e insumos para asistir al hombre herido. El gran samaritano dio tiempo, compasión, dinero, hizo de enfermero, de transportista y tomó riesgos. En la obra de Dios hay que dar pasos arriesgados para ayudar y asistir al herido. ¿Qué tengo yo hoy para ayudar a mi iglesia? ¿Qué tal si te formulas esa pregunta? Se la haces de forma audible a alguien y después que lo hayas hecho, la puedes enunciar para ti mismo también en distintas ocasiones. ¿Qué tengo yo para ayudar a mi gente? ¿Acaso mis oídos, mis manos, mi profesión, mis talentos? ¿Acaso tengo una hora a la semana de servicio voluntario que puedo prestar en mi iglesia? Que por definición es cuerpo, es familia. Imagina que todo el peso de un hogar, un núcleo de 3, 4 o 5 personas, descanse solo en 1 o 2 personas. Es por eso que muchos padres se funden, porque con sus hijos ya creciendo, los miman tanto, los sobreprotegen tanto, que están convirtiéndose en preadolescentes. Son unos jóvenes mamarrúos y todavía le tienden la cama, o le preparan todas las comidas, o le planchan la ropa. Miren, yo a los 15 años, hasta esa fecha mi mamá me hacía todo, prácticamente. Sin embargo, desde niños, ella nos habituó a ayudar. Yo era el encargado oficial de limpiar el patio, el frente y los callejones de mi casa. Y de paso, el trabajo sucio de los inodoros. Mi hermana, que está por allí, era la encargada oficial de lavar los platos. Otro de mis hermanos, el encargado oficial de pasar el lampazo. Todos teníamos responsabilidades. Y a los 15, sin que ella me lo exigiera, pero era un poquito de conciencia, por Dios, yo dije: hasta esta fecha, hasta esta edad, hasta esta etapa de mi vida, mi mamá me va a hacer todas las cosas. Yo comencé a lavar mi ropa, a plancharla, y cuando no tenía tiempo pagaba un día de limpieza o de plancha. Lo único que sí le pedí que siguiera haciendo era la comida, porque es que soy tétrico en la cocina. Y me consintió hasta después de casado con la comida. Pero era una elección prácticamente de ella. ¿Cuántos padres no están exhaustos porque sobreprotegen a sus hijos? Hijos, actuemos como grandes samaritanos también con nuestros papás. Ha sido mucho el tiempo de inversión. ¿Qué tengo yo para ayudar a mi iglesia? ¿Tengo mi fuerza física? ¿Tengo 5 horas de voluntariado o 10 para quienes quieren dar más fruto y comprometerse con un mayor nivel de entrega y disposición para que el reino de Dios se extienda?
Así como en las familias, amados, donde todos necesitamos contribuir, la iglesia es una familia que requiere el concurso y la participación protagónica de todos. Pasar de ser espectadores o recibidores a ser protagonistas, impulsores, promotores, dolientes de lo bueno que Dios está haciendo y que quiere hacer. ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Puedo hacerlo con $1 mensual? ¿Con 10 o con 100? ¿O quizás con un conjunto de todos estos elementos? Tiempo, dinero, disposición, oración, como lo hizo el gran samaritano. Quizás a este punto del mensaje te preguntas por qué ha estado esta harina pan acá. Resulta que unos años atrás, cuando había una aguda escasez de alimentos en el país, abrí la despensa un día y le dije a Astrid, mi esposa, nos queda el último paquetico de harina. En ese tiempo era uno de los productos más deseados y patéticamente escasos en el país. Pues bien, esa misma semana que le hice el comentario, ahí quedó todo, a mi esposa, esa misma semana planifiqué visitar a un tío que estaba muy enfermo. Llegó ese día, conversé con él un buen rato, oramos juntos y me despedí. Pero al momento en que me estaba yendo, él se dirige a su esposa, mi tío, y le pregunta: ¿ya le diste los 2 paquetes de harina pan a Raúl? Y su esposa buscó una bolsa y me dio la harina. Yo me pregunté en ese momento, ¿quién hoy día regala harina pan? Demasiada poca gente. ¿Conocían ellos mi necesidad? No. ¿Me habían escuchado lo que hablé con Astrid? Tampoco. ¿Mitigaron una necesidad? Un gran sí. La grandeza, amados, es que con lo que tengas, sea poco o sea mucho, o en lo que seas bueno o buena, te preguntes: ¿cómo puedo ser un gran samaritano? ¿Sabes? Tú puedes tener un gran talento, un cuerpo producido o explotado, una importante empresa. Puedes ser un crack en tu área. Puedes ser grande en algo. Y sin embargo, nunca alcanzar grandeza. Y a la inversa también funciona. Quizás no eres famoso, quizás no eres conocido, quizás no eres un genio en tu área, no eres grande como el mundo concibe la grandeza en alguna categoría o disciplina. No obstante ello, tú puedes convertirte y puedes llegar a ser grande como persona. ¿De qué depende esto? De una elección que tú hagas. Martin Luther King dijo: todos podemos ser grandes. ¿Saben por qué? Porque todos pueden servir. Te invito a inclinar el rostro y a orar juntos. Padre, te agradecemos el enorme privilegio de tenerte a ti como nuestro maestro, quien nos inspira, quien nos enseña acerca de la verdadera grandeza. Tú la definiste. El que quiera hacerse grande entre ustedes, hágase servidor de todos. El que quiera ser el primero, conviértase en el servidor o esclavo de todos. Esto yo sé que el mundo no lo puede concebir. Para el mundo, grandeza es liderazgo, poder, figuración, imagen, apariencias.
Para el mundo, grandeza es riquezas, estatus. Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se humilló. Hasta lo sumo se rebajó, convirtiéndose en hombre y llevando el pago de nuestra cautividad. Jesús dio lo mejor que tenía porque fue el más grande samaritano. No ahorró esfuerzo, entregó lo máximo. Enséñanos a nosotros, Dios, aunque nos estremezcamos, aunque los pisos de nuestras vidas se muevan, aunque nuestras estructuras rígidas de tiempo, de organización de la agenda semanal se intervenga, hay un asunto de trascendencia, de vitalidad, de vida o muerte que está en juego para que nosotros como iglesia nos unamos como ejército, como equipo y familia para llevar un mensaje que es el mensaje de transformación, de vida, de perdón, de redención, de esperanza, de oportunidad para el ser humano. Y te rogamos, Señor, que nos sigas dotando de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo para tomar la decisión, porque hoy hemos aprendido que la grandeza es una elección. Danos el empuje y fortalece nuestra voluntad para tomar la determinación, no tanto de ser grande en algo, eso no está mal. Ser muy bueno en la profesión que tengo, o en la empresa que poseo, o en los deportes. Pero más allá de ser grande en algo, hoy hemos entendido que tu reto hacia nosotros es que nos convirtamos en personas grandes, que aspiremos a la grandeza que solo viene como producto de convertirnos en servidores de todos. Tomar aquello en lo que somos buenos, tomar los recursos que poseo, ponerme al lado de otro o detrás de ese otro, mucho más humilde aún, y beneficiarle, inspirarle, ayudarle, levantarle como el gran samaritano lo hizo con el hombre herido. Sacrificó incluso ir en la comodidad de su bestia de carga y de transporte. En su cabalgadura puso al hombre enfermo, lo curó, pagó por su estancia en el lugar de recuperación. Ayúdanos, Dios, a ver más allá de lo que quizás en una mente cuadrada muchas veces nos encajonamos. Ayúdanos, Dios, a trascender, a ser hombres y mujeres que un día en tu presencia tú puedas decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho ahora te pondré. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas.
por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse. Muchas gracias. Cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real, sigo firme adelante, pues tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepte por creer. Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré, reino extender, nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu ser y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré y yo creeré. Si me atacan con mentiras, yo sigo firme adelante, pues tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepte por creer. Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Vino conmigo, yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré reino descender, nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré y yo creeré. Tu cielo aquí, tu voluntad en mí. Maravilloso y reflexivo encuentro en línea que estamos disfrutando hoy. ¿Qué te ha parecido a ti? Coméntanos. Puedes darle like a este video, la plataforma lo recomendará a más personas y así podemos llevar contenido de valor y seguir creciendo como una comunidad global. Gracias, Pastor Raúl, por esta
gran conferencia, muy reflexiva. Nos damos cuenta de que la grandeza es muy diferente cuando se ve desde los lentes de Dios y que la grandeza no está en lo que tenemos, en lo que podemos acumular, sino en quienes somos en Él. Gracias también a la banda de Influyente por esta maravillosa participación musical. Veremos cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. En Influyente seguiremos llevando el mensaje de Dios a cada rincón del mundo, a pesar de las adversidades, y lo hacemos gracias a Dios y gracias a personas que desde cualquier parte del mundo colaboran y aportan de forma económica. Si tú quieres ser parte, en pantalla van a aparecer los datos bancarios. Toma una fotografía para tu mayor comodidad, da con amor, da con generosidad, y así serás parte de todo lo bueno que Influyente quiere regalarle al mundo. Muchas gracias por ser influyente. En la caja de descripción encontrarás todos los links que te llevan a nuestras cuentas en redes sociales. Recuerda que nos encuentras como @influyentv. Ahí encontrarás contenido de valor, podremos también comunicarnos, y si gustas también puedes visitarnos en nuestra página web www.influyente.org. Lo que sigue a continuación es para ti, para tu reflexión. Toma una fotografía y compártelo también con personas que significan mucho para ti. Pero antes, recuerda, contágiate de esperanza. Somos Influyente para todos. Hasta una nueva oportunidad.